los libros de poemas y las fotonovelas, la neta. ¡Qué hueva! ¡Qué hueva! ¡Qué hueva! When you fuck on cocaine. Primera generación de 1951 a 1958. El computador de la primera generación empleaba algunos para procesar información. Los operadores ingresaban los datos y programas en códigos especiales por medio de tarjetas perforadas. El almacenamiento interno se lograba con tambor de giraba rápidamente, sobre el cual el dispositivo de lectura y escritura colaboraban marcas magnéticas. Esas computadoras de bulbos eran mucho más grandes y generaban mucho más calor que los modelos contemporáneos. Mettermark, contribuyentes del desarrollo de la computadora de la primera generación, formaron la campaña privada y construyeron UNIVAC 1. El comité del censo utilizó para evaluar el censo de 1950. La BIM tenía el monopolio de los equipos y procesamiento de datos a base de tarjetas perforadas, y estas van teniendo una gran urge en productos como rebanadores de carne, básculas de comestible, relojes y otros artículos. Sin embargo, no había logrado el contrato para el que en 1950. Comenzó entonces a construir computadoras electrónicas y su primera entrada fue la BIM 701. En 1953, después del lento pero excitante proceso de la BIM 701, convirtieron en un proceso comercialmente viable. Sin embargo, en 1954 fueron introducidos la modelo BIM 650, la cual es la razón por la BIM disfruta hoy de una gran parte del mercado de computadoras de administración. BIM asumió un gran riesgo y emitió una venta de 50 computadoras. Este número era mayor que la cantidad de computadoras instaladas en esa época en Estados Unidos. De hecho, la BIM instaló 1000 computadoras, el resto es historia. Aunque caras, de uso limitado, y computadoras fueron aceptadas rápidamente por la compañía privada y el gobierno. A la mitad del año 50, la BIM y Rank se consideraban como líderes de la fabricación de computadoras. Segunda generación de 1959 a 1954. Transistores, compatibilidad limitada. El invento de transistores hizo posible una nueva generación de computadoras más rápidas, más pequeñas y con menor necesidad de ventilación. Sin embargo, el costo seguía siendo una gran satisfacción de repuesto, pues la compañía, la computadora de la segunda generación, también utilizaba redes de núcleo magnético en lugar de tambores giratorios para el almacenamiento primario. Estos núcleos contenían pequeños anillos de material magnético enlazados entre sí, en los cuales podías almacenar datos e instrucciones. Los programas de computadoras también mejoraban el polvo, desarrollando durante la primera generación. Esta ya disponible comercialmente. El programa escrito para una compañía podían transferir otra en un mínimo esfuerzo. Escribir en programas ya no requería el implemento del hardware y la comparación. Las computadoras de la segunda generación eran sustancialmente más pequeñas y rápidas que las de bulbos, y usaban para nuevas aplicaciones como los sistemas para conservar en líneas aéreas, control de tráfico aéreo y simulaciones para un uso general. Las empresas comenzaron a aplicar computadoras de almacenamiento en registros como manejo de inventos, nóminas y contabilidad. También en Estados Unidos utilizó la computadora de la segunda generación para crear la primera simulación de vuelo. Se colocó como el primer componente durante la segunda generación de las computadoras. Brock UNIVAC NSR DCD Hardware Jet, los más grandes computadores de la BIM durante los años 60, se conocieron como el grupo Bunch. Tercera generación de 1964 a 1971. Circuitos integrados, compatibilidad de equipos mayores, multiprogramación, multicomputadora. Las computadoras de la tercera generación emigraron con el desarrollo de los circuitos integrados, pastillas de silicio, en los cuales se colocaban miles de componentes electrónicos en una imagen en miniatura. Las computadoras nuevamente hicieron más pequeñas, más rápidas, despendían menos calor y eran significativamente más eficientes. Antes del advenimiento de los circuitos integrados, las computadoras estaban diseñadas para aplicar matemáticas o negocios, pero no para las dos cosas. Los circuitos integrados permitieron la fabricación de computadoras e incrementar la flexibilidad de los programas, y este es su modelo. La BIM 360, una de las primeras computadoras comerciales que usó circuitos integrados, podían realizar tanto análisis numéricos como administración o procesamiento de archivos. Los clientes podían instalar el sistema 360 modelo BIM de mayor tamaño y podían todavía correr los programas actuales. Las computadoras trabajaban a tal velocidad que proporcionaba la capacidad de correr más un programa de su manera simultánea. Por ejemplo, la computadora podría estar calculando nóminas y aceptando pedidos al mismo tiempo. En la computadora, con la introducción del modelo 360 BIM,
Acapararon el 70% del mercado para enviar, competir directamente con la BIM empleada digital Equipe Corporation DCR, todo su esfuerzo hacia computadores pequeños, mucho menos costosos de comprar y operar con las computadoras grandes. Las minicomputadoras se desarrollaron de la segunda generación, pero alcanzaron su mayor auge entre 1960 y 1970. Cuarta generación de 1971 a la fecha. Microprocesadores, chip de memoria, microminiaturización. Dos mejoras en la tecnología de la computadora marcaron el inicio de cuarta generación. Reemplazó de las memorias con núcleo magnético por el chip de silicio y colocaban mucho más componentes en un chip, producto de almacenamiento de circuitos electrónicos en tamaño reducido. Microprocesador y chip hizo posible la creación de la tercera persona, PC Personal Computer. Hoy en día, tecnología LSI integración de gran escala y la VLSI integración en más grande escala permite cientos de miles de componentes electrónicos se almacenen en un chip usando la VLSI. La fabricación puede hacer una computadora pequeña revisible con una computadora de la primera generación que ocupaba un cuarto completo. Origen del Internet. La primera descripción documenta acerca de las interacciones sociales que podían ser processadas a través de network. Trabajo de red. Esta contenía una serie de memorias escrito por JCR, licenciado Massachusetts Institute of Technology en agosto de 1962, el cual Likender descubrió sobre su concepto la Galactic Network en la Galáctica. En julio de 1971, Leonardo King publicó desde la MIT el primer documento sobre la teoría de comunicación de paquetes. Kinderberg convirtió a Robert de la fabricación teórica de la comunicación vía paquete en lugar de circuitos, lo cual resultó ser un gran avance al camino hacia trabajos informáticos en red. En otros pasos fundamental fue hacia la lógica a los ordenadores entre sí. A finales de 1966, Robert se trasladó a DARPA a desarrollar el concepto de red ordenando y rápidamente confeccionó su plan para ARPANET. Publicando en 1967 la conversión de paquetes, presentó documentos que exponían también un trabajo sobre el concepto de red de paquetes a cargo de Donald Drive y Rob Sapp en la NPL. Scarborough se habló a Robert sobre un trabajo en la NPL, así como sobre el PowerBrack y otros en Ardent. El grupo Ardent había escrito un documento sobre redes de comunicación de paquetes para comunicar vocal según el ámbito militar en 1964. En agosto de 1968, después de la Robert ya comunicado a la DARPA hubiera finalizado la estructura global, específicamente de ARPANET. DARPA lanzó un RFQ para desarrollar uno de los componentes clave, los componentes de paquete llamados en Massachusetts de procesamiento de mensajes de interfaz. A causa del temprano desarrollo de la teoría de computador de paquetes y énfasis en el análisis, diseño y medición de Nueva York Mac Centro de Medicina de Red en Oakland fue seleccionado para ser el primer módulo de ARPANET. Todo ello ocurrió en septiembre de 1969, cuando la BBN instaló el primer IMP en la CUCA y quedó conectado al primer ordenador hot. Un mes más tarde, cuando la SRI fue conectado a ARPANET, el primer mensaje hot a hot fue enviado desde el laboratorio de Locke al SRI. Se añadieron los nodos de la Universidad de California Santa Bárbara y la Universidad de Arta. Uno de ellos utilizaron dos incorporaciones proyectos de visualización de aplicaciones en GLED y WordFrame en las UCSB, agregando modos para mostrar funciones matemáticas mediante el uso de Stargate Display NDLT, mecanismo incorporado boot de memorización distribuido en red para facilitar el refresco de la resolución. Para trabajos con el problema de refrescar sobre la red, Robert Trump y Ivan Steve investigaron modos de representación en 3D a través de la red. Así, a finales de 1969, cuando los ordenadores hot fueron conectados totalmente a ARPANET, hizo realización de investigación en Internet. Incluso esta primera etapa, hay una reseña que investiga e incorpora tanto trabajos mediante la red ya existían como la mejor de la utilización. Dicha red hoy tradición cuenta hasta el día de hoy. When you fuck on cocaine.
Gracias, Fran.